por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta mañana calurosa de verano, vosotros lo notáis menos, yo más, ¿no? Pero bueno, es el precio que hay que pagar, precisamente por esto, por estar aquí, sentado. Y este mes de julio, los temas que toca tratar con el Señor o que se proponen, ¿no? Después cada uno evidentemente hará lo que pueda. Yo el primero haré lo que pueda. Y esto pues son unos temas sobre las parábolas del Señor. Las parábolas como una invitación del Señor a la libertad, y una invitación también a la oración. Iremos viéndolo un poquito, ¿no? En estas dos meditaciones que toca hoy, ¿no? Toca hoy meditar, pensar un poquito. Ese mismo día salió Jesús de la casa, se sentó junto al lago. Era tal la multitud que reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó, mientras la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Y acaba diciendo esa frase típica: el que tenga oídos, que oiga. El que quiera entender, que entienda. La semilla, la parábola del sembrador, que nos habla, a cada uno de nosotros también de cómo tenemos que abrirnos a la acción de las gracias y corresponder. Tierra buena, terreno pedregoso, espinas, etc. Decía nuestro padre aquella frase tan bonita que, hablando del sembrador y de la semilla, que se refería evidentemente también a la vida nuestra. Decía aquello de que el sembrador divino aprieta el trigo en sus manos llagadas, lo empapa con su sangre, lo limpia, lo purifica y lo arroja en el surco que es el mundo. Una figura maravillosa, estupenda, de cómo tiene que ser también nuestra vida, de que somos nosotros, la semilla empapada en la sangre de Cristo, purificada y por tanto preparada para poder ser sembrada en el medio del mundo y que el mundo lo acoja. Mirad, el Señor ofrece su gracia a todos, con generosidad, incluso sabiendo que, a pesar de la gracia que Dios nos pueda dar, pues frecuentemente pasa que no damos fruto. El Señor es simultáneamente la semilla, el sembrador y el fruto de la siembra. Pero hay, como nos dice la parábola, distintas formas también de recibir la palabra de Dios, la gracia divina, y dar fruto. Y ahora que uno pues está ya intentando estar de vacaciones y que acaba el curso, al menos el escolar, pues que a veces nos divide también mucho nuestra manera de funcionar, ¿no? Pues uno a lo mejor, y si lo haces ahora, las convivencias, el curso anual o lo que sea, o lo has hecho ya quizás, como es mi caso y algunas de vosotras también, pues pero sí que es un momento, sea cuando sea, para poder hacer un poco de balance. ¿Qué fruto he dado? ¿Cómo he dejado que la semilla se empapara en mis manos?
en las manos de Cristo, quiero decir. He dejado que la semilla que soy yo también se empapara. Me he purificado para poder dar fruto también. He tenido ese deseo de purificar mi alma, ¿no? No tanto me importan los frutos, que esos los da Dios y gracias a Dios nos va dando frutos, pero esos frutos los da Dios, dependen de Él, de su gracia, y dependen de lo que necesitemos. Nosotros no funcionamos, no queremos funcionar por los frutos, aunque a veces nos guste, porque es evidente, sino más bien por si yo soy ese alma que se deja hacer y sobre todo que tiene clarísimo que es Dios quien hace las cosas y por tanto le deja hacer al Señor. Yo le dejo hacer al Señor en mi alma. Tengo una disponibilidad, por tanto una correspondencia a la gracia. Soy instrumento fiel en las manos del Señor y humilde, le dejo hacer al Señor. Porque es verdad que y nos conocemos, que cada uno, ¿no? Pues que a veces somos un poco rebeldes y nos cuesta, Señor, aunque lo tengo claro por dónde tengo que ir, pero me cuesta, Señor, me cuesta tanto, a veces me cuesta tanto aceptar tu voluntad, vivir tu voluntad, unificarme contigo, purificar mi alma, para que de verdad tú puedas servirte de mí y yo poder ser tierra buena y semilla buena y purificada, porque no importo yo, importa Dios. No importo yo, no importa lo que yo pueda hacer. Los frutos no vienen porque yo haga muchas cosas, evidentemente las haré, sino porque Dios me lo quiera dar. Ni voy a tener más cielo porque tenga más frutos, sino lo que Dios quiera, lo que el Señor quiera. Somos instrumentos en sus manos y somos tú y yo poca cosa. El Señor nos ha elegido, nos ha creado, nos ha dado la vida, nos ha dado la fe, nos ha dado un camino concreto, por pura bondad divina. Por pura bondad divina. Para que nosotros seamos conscientes de que tenemos que imitarle, ¿no? Y ser allí donde estamos figura de Cristo, otro Cristo. Podamos también transmitir a los demás lo que el Señor quiere de nosotros. Mirad, el reino que el Señor dibuja en todas estas parábolas, que son, por así decirlo, las palabras del reino, explicado de muchas maneras, en este caso por la tierra que recoge la semilla. El reino que Jesús dibuja e inunda como inminente y naciente en medio de ellos, es en realidad el mismo que anunciaron los profetas. Pero ni los mismos profetas habían sospechado, ni mucho menos, toda la predicación de este reino, toda la profundidad de este reino, quiero decir. La paz y la salvación, de la que habla ya Isaías, son sobre todo una paz y una salvación que tiene un sentido más bien político. Y en el fondo los apóstoles y sobre todo los discípulos están esperando hablar al Señor de ese reino, porque es el que tienen o no conocido. Un reino que triunfe, que domine. Israel quería dominar, había dominado en tiempos de David. Israel era en la tierra prometida y por tanto el pueblo prometido de Dios y por tanto el Dios estaba con ellos. Y lo entienden en una clave política o social. Así es. Es el reino que esperan ellos escuchar de Jesús. Un poquillo nos puede pasar también a nosotros a veces. El reino que queremos, que podemos entender, quizás sea el reino de una paz, pero una paz humana. No un reino que reina en medio de la destrucción, en medio de la guerra, en medio de situaciones difíciles o en medio de una sociedad apartada de Dios. Porque no reina en el mundo en el sentido humano de la palabra, político o social de la palabra, sino en el corazón de cada hombre. Y tú y yo hemos de pensar si de verdad estamos dejando que ese reino reine en mi corazón. Por eso el Señor Cristo tiene que hacer una labor que se ve a lo largo del Evangelio, lenta, pedagógica, para explicar que su paz es algo que fundamentalmente afecta a las almas.
y que la felicidad que anuncia y que se realiza muchas veces por los milagros, signos de credibilidad, es ante todo una realidad del Espíritu. El reino que da fruto, el 30, 60, el 100 por uno, lo que sea, es el reino del corazón de cada hombre. Si nosotros dejamos que reine Jesús en nuestro corazón, entonces damos fruto. Damos fruto. Jesús predica. Lo hace desde la barca, fijaros. La multitud escucha. Les habla de algo que conocen ellos. Quiere explicarles el reino de Dios, pero lo hace a través de una parábola, de una comparación que ellos conocen, el sembrador. Saben de lluvias, de heladas, de calores, de granizos. Conocen bien cuándo y cómo hay que sembrar. Y dónde hay que sembrar. Y el esfuerzo que supone aquello. ¿Lo entienden? ¿Entienden la predicación del Señor? Lo entienden porque está utilizando cosas que ellos conocen. Y les habla también de algo que también conocen, la calidad de la tierra. Porque allí, la semilla sometida a las mismas cosas, a las mismas lluvias, a los mismos calores, también tiene una tierra distinta. Aquella tierra está quebrada por 1000 accidentes, hay piedras. Hay tierra buena, hay tierra mala. Hay arcilla, hay tierra arcillosa, hay tierra caliza. Bancales. Y la semilla, con frecuencia les pasa que las aves del cielo se la comen. El trabajo del campo es un trabajo arriesgado y no siempre fructífero y cansado. Pero también es verdad que de ello dependía su vida y la de su familia. Por eso entienden que el trabajo hay que hacerlo. También lo sabe Jesús, porque lo ha hecho. Y está escribiendo algo que para ellos es conocidísimo. Pero fijaros, ya en la misma predicación, él ve cómo la semilla que le está sembrando la reciben muchos de manera diferente. ¿Le ha pasado? Hay quienes cuando él predica, pues quieren tirarlo por encima, por el acantilado. Hay quienes le escuchan y le siguen. Hay quienes dicen, ¿qué palabras dice este? Palabras demasiado duras. La semilla es la misma, la tierra es distinta. Es que nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? ¿Cómo recibimos las cosas que Dios nos dice? ¿Qué actitud tenemos? ¿Por qué produce frutos tan diferentes? ¿Por qué hay temporadas en mi vida en las cuales pues estoy, podríamos decirlo así, como encendido y las cosas me calan, y me llegan al corazón, y otras veces que no me entero? Y notamos que hay parte de cansancio, que hay a veces una especie de hartura, que hay momentos en los cuales no tengo el gusto por nada. O hemos oído tantas veces esas cosas que nos parecen ya repetitivas. Incluso podemos llegar también a tener una actitud o una situación interior donde las cosas ya tengo como el paladar astragado, es decir, sin gusto por las cosas de Dios. ¿Por qué unas veces de una manera y otras veces de otra? Sí, la semilla siempre es la misma. Porque a veces en mi corazón hay desconfianza si no me abro a nada. Porque he endurecido a veces mi corazón. Y ahí es donde entra tu examen de conciencia y pensarlo un poco. Porque la actitud, quiero decir, en el fondo de tu corazón estoy seguro que quieres recibir bien la semilla. Pero a veces, Señor, se me hace difícil. Me distraigo tantas cosas.
que me quitan la paz, o que me quitan a veces las cosas, me quitan el deseo de quererte, Señor, o no tanto de quererte, sino de escucharte, de seguirte, me canso. Incluso en ocasiones nos puede pasar a todos, ¿no? Una cierta como desesperanza. Y no quiero ser negativo, pero creo que me entiendes, una cierta desesperanza. Qué difícil es, ¿no? Confiar cuando veo que las cosas no salen, por ejemplo. Son muchos los hombres que tienen más piedra en el corazón que tierra buena. Es verdad que a veces recibimos con gozo ideas nuevas y ilusiones que queremos poner en marcha. O conocemos personas que vemos posibilidades también de que se acercan a Dios y nos ilusionamos, nos entusiasmamos con eso. Pero de pronto notamos la dureza, o el calor, o la dificultad de poder hacer entender a esas personas las cosas de Dios. O incluso lo difícil a veces es que llegar al corazón de las personas, porque están duros esos corazones, o porque están anestesiados quizás por la tontería, por el hedonismo, Señor, qué difícil es a veces. Y cuando veo que no sale, me desanimo. Eso pasa muchas veces, pasa con frecuencia, ¿no? Personas que vemos que sí que tienen un corazón grande y que tienen ilusión por las cosas y que intentan pues eso, conocer al Señor un poquito más, o se dan cuenta de que ese es el camino, pero después les puede la vida. Después de la vida, la falta de tiempo, el trabajo abundante, incluso también el saber que seguir al Señor por ese camino o hacer que la tierra fructifique en mi alma supone para mí purificar el alma y renunciar a cosas que no estoy dispuesto a renunciar. Es que me pasa a mí también, Señor, eso. Seguirte verdaderamente a veces me cuesta tanto, Señor, porque sé que tengo que renunciar a cosas que me cuesta renunciar. Primero a mi manera de ser. Después a purificar el corazón con cosas que me cuesta aceptar. Y es verdad que el Señor, que nos conoce muy bien y que nos quiere tanto, y que conoce también el corazón que tenemos, el deseo de amarle, sabe que tenemos tierra buena. Y que al fin y al cabo y con el tiempo alcanzará el fruto debido. Siempre habrá personas así. No faltarán nunca los santos. Hombres y mujeres que a lo largo de los años, de los siglos, han ido aceptando la palabra de Dios, han hecho que fructifiquen sus corazones. Ojalá estemos tú y yo ahí también. Y seamos capaces, Señor, seamos capaces con tu ayuda de hacer que fructifique en mi corazón esa tierra buena. ¿Qué me enseña el Señor de todo esto? ¿Qué me enseña el Señor? Pues mira, yo te diría, y que viene en este momento decirlo, que nunca te desanimes, no pierdas la esperanza. A pesar de nuestra propia debilidad. A pesar de que te canses de ti misma, perdona te lo diga así. O veas la situación de tu propia vida y digas, pues es que no soy capaz. O los obstáculos. Que confíes mucho más en el poder de Dios que en ti misma. En la gracia de Dios que en ti misma. En el amor de Dios que en ti misma. Fíjate, es muy curioso, ¿no? Porque es como especie como de paradoja de Dios. Dios quiere
que haya frutos, pero también quiere depender de los terrenos que Él ha creado. Es el misterio de la libertad humana, respetada por un Dios que pide y que suplica que aceptemos sus dones, que nos invita a ser tierra buena, pero que te acepta como eres y siembra sobre nuestra fecundidad o sobre nuestra dureza. Porque lo que está claro es que Dios nunca te va a quitar esa capacidad de poder decir que sí o que no, de quererle o no quererle. Ese es, digamos, como la palestra donde nosotros tenemos que luchar todos los días. Donde el Señor nos está respetando totalmente lo que queramos hacer. Y hagamos lo que hagamos, respondamos o no, pues evidentemente no nos va a dejar de querer. Decía San Agustín: cambiad de conducta mientras se puede. Dad vueltas a las partes duras con la reja del arado. Echad fuera del campo las piedras, arrancad las espinas. No tengáis el corazón duro, añadía, que aniquila inmediatamente la palabra de Dios. No tengáis una capa ligera de tierra donde la caridad no pueda arraigar profundamente. No permitáis que las preocupaciones y los deseos del siglo ahoguen la buena semilla, haciendo inútil nuestro trabajo con vosotros. Todo lo contrario, sed la buena tierra. En uno producirá el 100, en otro 60 y el tercero el 30% por uno, con frutos más o menos grandes en cada cual, y todos harán el granero. Que es bonito, ¿verdad? Y esto pensar, todos harán el granero. Uno es el que ni el que planta es algo, ni el que rega, sino Dios, que es quien hace crecer. Es quien hace crecer. En el fondo, ¿de qué estamos hablando? De tener un corazón humilde, de dejar hacer al Señor todo esto. Y todos somos testigos, testigos también de cómo el Señor ha querido hacer fructificar nuestra vida en tantos momentos. O hemos vivido, y muchos de vosotros ya con más años en la obra, pues hemos vivido tantas cosas también que son para dar gracias a Dios, porque hemos visto y hemos tocado con nuestras manos tantos frutos buenos, tantas cosas buenas. Hemos visto en muchas almas que hemos conocido, y muy santas, una fidelidad a prueba de todo, de todo tipo de tierra, unas semillas que han ido creciendo. Y hemos pasado, y lo pasaremos, ¿no?, por dificultades de muchas maneras también. La obra es de Dios y, por tanto, como la Iglesia es de Dios, evidentemente, como tantas instituciones, y pasan por momentos difíciles, pues uno, donde quizás seamos poco entendidos o poco aceptados, o sencillamente también tengamos que purificar nuestro corazón más. ¿Cuál es, por tanto, nuestra actitud? Nuestra actitud, esa humildad del que se sabe instrumento en manos del Señor. Nada más. Me contaban que en el año 92, con motivo de la beatificación de nuestro Padre, cuando empezaba todo aquello, y no fue sencillo aquellos meses, pues ya pasada la beatificación, concretamente cerca de la fecha del 26 de junio de aquel año 92, una tertulia con el que entonces era el padre, con don Álvaro, alguien le dijo al padre que todo aquello que habíamos vivido durante esas últimas semanas, y especialmente alrededor de mayo, del 17 de mayo, que fue la fecha de la beatificación, había sido como un sueño, decía. Fue realmente un subidón aquello, como después la canonización.
Y le dijo: Padre, ha sido un sueño que se ha hecho realidad. Y además deprisa. Y se lo debemos a usted, le dijo. Y don Álvaro inmediatamente le cortó. Y le dijo: hijo mío, te equivocas. Todo lo debemos a Dios nuestro Señor, que es donde viene la gracia. Además, todos hemos trabajado, todos, tú también, le dijo. Y damos gracias a Dios porque ha querido servirse de nosotros como instrumentos. Yo diría que esta es la clave. Esa es la clave. Dios ha querido servir de nosotros como instrumentos. En este caso, por los frutos que Dios dio a través de la beatificación y años después con la canonización, pero Dios se ha querido servir de nosotros. Y mi pregunta que me hago en la oración, y que te animo a que tú hagas también: ¿yo he dejado que Dios se pueda servir de mí? ¿He sido dócil a la gracia? Y no me refiero a que haya puesto dificultades especialmente graves, no, ya creo que me entiendes, sino en general. Mi actitud interior ha sido una actitud de quien está, pues eso, ¿no?, disponible de verdad, se deja decir las cosas, es leal y es dócil en la dirección espiritual, acepta lo que el Señor le vaya pidiendo, aunque no le guste tanto, sabe estar para servir a los demás, valora lo que es la oración antes que nada más y la mortificación antes que todo lo demás, confía en la gracia y en la obediencia, instrumentos en las manos del Señor. Eso somos. Tierra buena que se deja hacer para que semilla fructifique. Y sí, seguramente ese camino nos hará pasar muchas veces desapercibidos. No ser protagonistas. Pero el Señor se sirve de esa humildad. Porque ha mirado la humildad de su sierva. Por eso todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho maravillas, en mí maravillas, el poderoso, cuyo nombre es santo. Esa es la actitud de María y la nuestra debe ser también. Terminamos esta oración ya, mirando al Señor. Y se lo decimos, te animo, escuchando estas palabras de nuestro Padre también, que habla de María, especialmente en este aspecto. Mirad a María, dice: jamás criatura alguna se ha entregado con más humildad a los designios de Dios. La humildad de la esclava del Señor es el motivo de que la invoquemos como causa de nuestra alegría. Eva, después de pecar, queriendo en su locura igualarse a Dios, se escondía del Señor y se avergonzaba. Estaba triste. María, al confesarse esclava del Señor, es hecha madre de Dios divino y se llena de gozo. Que este júbilo suyo, de madre buena, se nos pega a todos nosotros, porque salgamos en esto a ella, a Santa María, y así nos pareceremos más a Cristo. Ponemos esta idea y estos propósitos y los ratitos de oración que tú esta mañana hagas, el silencio, el recogimiento del retiro, lo ponemos en manos de la Virgen para que ella también nos ayude a dar ese fruto, el fruto de la tierra buena. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.